El tema de esta noche se titula El sacerdocio de Cristo y los 7 candeleros. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Usted se puede sentar donde está sentado y puede inclinar su cabeza en donde se encuentra. Padre Santo, gracias por el privilegio que nos concede de estar aquí en este santo lugar, en este tu santo día para estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre, porque pudiéramos estar haciendo cualquier cosa, pero hemos decidido venir aquí a tu casa de oración, tu casa de estudio. Y pedimos, Padre, que en esta noche que vamos a comenzar una serie de temas sobre el libro de Apocalipsis, específicamente la iglesia de la Odisea. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos, acompañarnos, convencernos, para que no solamente podamos entender el mensaje de la Odisea, sino sobre todo, Padre, que podamos aplicarlo a nuestra vida. Prepararnos para las cosas que ya estamos viendo que están pasando y las que faltan aún por venir. Gracias por esta bendición, Padre. Apresura los pasos de cualquiera que viene de camino. Bendice también a todos los que nos están siguiendo por medio de las redes sociales, que pueda ser de bendición. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Antes de comenzar, quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que no es, alguien que está de invitado, de visita? ¿Alguien que está de invitado? Levante la mano para ver quiénes están de invitado, que no son miembros de iglesia. ¿Usted es joven? ¿Usted es invitada? ¿Cuál es su nombre? Nilda. Nila. Bienvenida, hermana Nila. Amén. Vi otra mano ahí, el joven que está ahí. ¿No? Oh, alguien más que está de invitado, que no es miembro de iglesia. Ahí tenemos otra joven. ¿Cuál es el nombre de la joven? Cariel. Cariel, bienvenidas. Bienvenida a la Iglesia Adventista Hispana de Kissimmee. ¿Alguien más en esta noche que no es miembro bautizado de la Iglesia Adventista, que está de invitado o de invitada esta noche, que aún no ha sido? Solamente quiero saber quiénes son invitados o invitadas aquí en esta noche. Solamente tenemos 2. Yo sé que hay 2 o 3 más por ahí. Siempre hay alguien que le da, que siempre andan un poco con, ¿cómo se dice? Pachó, decimos nosotros en Puerto Rico. Con vergüenza es la palabra correcta. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Muy bien, familia. Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a empezar nuestro estudio de esta semana en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1 tenemos una visión muy interesante. Si ustedes recuerdan, hace 4 años atrás estudiamos varias profecías. Tuvimos 2 semanas de estudio con el seminario Descubriendo el Apocalipsis. ¿Cuántos estuvieron aquí hace 3 o 4 años atrás cuando estuvimos aquí con el Descubriendo el Apocalipsis? Muy bien, la mayoría de ustedes estuvo aquí y otros no. Así que tuvimos un tiempo gozándonos en el estudio de la palabra. Y si usted no estuvo aquí, no cunde el pánico. Usted puede ir a YouTube, a Descubriendo el Apocalipsis, ¿verdad? En YouTube puede encontrar Descubriendo el Apocalipsis y ahí está el seminario básicamente completo. Son más de 30 temas. Usted podrá ir a la página de YouTube de nosotros, Descubriendo el Apocalipsis, y encontrar todos los temas. Así que no se preocupe, le doy ese adelantito para que pueda estar con nosotros. Pero hay ciertas cosas en Apocalipsis que a veces brincamos, debemos por saber. A mí me encanta estudiar el libro de Apocalipsis, especialmente esos capítulos que a veces que no le damos tanta importancia, ¿verdad? Como vamos a ver hoy el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 4 y 5, varios capítulos que a veces no le damos la importancia que deberíamos. Pero antes de eso quiero hablar de 4 principios para estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos principios voy a hablar en esta noche? 4 principios. No significa que son los únicos 4, pero son los 4 porque como yo no solamente predico, pero también enseño, doy clases sobre la interpretación apocalíptica, y cuando estoy dando estas clases he encontrado yo que estas 4 principios de interpretación nos ayudan mucho a entender el libro de Apocalipsis y la razón por la cual hay tanta confusión, tanta mala interpretación, tanta contradicción dentro del cristianismo, y por qué hay tantas y tantas variadas y diferentes interpretaciones de las profecías. Ahora, ¿cuáles son estos 4 principios? Bien sencillo. El primer principio es el principio de la cronología. ¿Cuál es el primer principio? La cronología. Muy bien. En otras palabras, el libro de Apocalipsis no está escrito de manera cronológica. Quiero decir, hay personas que leen el libro de Apocalipsis y leen el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente hasta el 22, y cuando lo leen piensan que se entiende como un libro que está escrito de manera cronológica, y eso es un grave error. Usted se va a dar una tremenda enredada si usted trata de entender el libro de Apocalipsis de manera cronológica, ¿verdad? Sino el libro de Apocalipsis no está escrito, hay un fundamento cronológico en la profecía, pero mayormente el libro está escrito de manera cíclica. ¿De qué manera?
cíclica, es cíclico, o también lo que se llama la recapitulación. En otras palabras, el libro de Apocalipsis, cuando usted va estudiando los capítulos, usted se va a dar cuenta que es una recapitulación, es una repetición, es la misma información presentada desde otra perspectiva. ¿Están conmigo? Así que por eso usted tiene las 7 iglesias, luego tiene los 7 sellos, luego tiene las 7 trompetas, ¿verdad? Son la misma información presentada desde otra perspectiva. A veces una perspectiva histórica, a veces una perspectiva religiosa, a veces una perspectiva política. Todo depende. Entonces, si usted no está consciente de los ciclos, cuándo comienza y cuándo termina un ciclo, usted se va a dar tremenda enredada, como lamentablemente pasa con la mayoría de las personas en el cristianismo. Así que el primer principio de interpretación apocalíptica es el principio de ¿qué? De la cronología. Muy bien, recuerden, no es cronológico. Hoy vamos a ver un poco de eso durante estos días. Segundo principio es que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. ¿Está lleno de qué? Símbolos, ¿verdad? Cuando usted va a Apocalipsis, ahí aparecen bestias, ahí aparecen dragones, ahí aparecen un sinnúmero de cosas que la gente lo lee y la gente se asusta, ¿verdad? Cualquiera lo ve y dice, pero esto parece una película como The Lord of the Rings o algo de Hollywood, ¿verdad que sí? Pues claro, y a veces incluso mucha gente no quiere estudiar el libro de Apocalipsis, le da miedo porque le da miedo lo que está en el libro de Apocalipsis, y uno lo puede entender, porque hay cosas ahí que verdaderamente dan miedo. Habla de plagas, habla de una tercera parte de la humanidad ser muerta, habla de un montón de cosas que a cualquiera asustaría, pero el asunto es que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice que una bestia se levanta, ustedes que estudiamos nosotros, y me imagino que después que yo me fui hace 4 años, ustedes han seguido estudiando, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué representa una bestia según la profecía? Un reino, una nación, según Daniel capítulo 7, ¿verdad que sí? Son muchos símbolos en la profecía. Esos símbolos hay que ir decodificándolos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Así que tenemos la cronología, tenemos los símbolos. Número 3, y sumamente importante, es también entender, para entender el libro de Apocalipsis, otro principio de interpretación apocalíptica, es que el libro de Apocalipsis está ocurriendo en dónde o en qué lugar, en el santuario. Amén. Si usted quiere entender el libro de Apocalipsis, usted tiene que entender ¿qué cosa? El santuario, porque el libro de Apocalipsis es Cristo caminando dentro del santuario. ¿Pero qué santuario? No el santuario que estaba allá en el Medio Oriente, allá en Jerusalén. ¿Qué santuario estamos hablando? ¿El santuario que está en el cielo? Todo está representado, son representaciones o lo que le llaman tipos que se manifiestan no en un santuario terrenal, sino en el santuario ¿cuál? En el santuario celestial. Y el cuarto principio, recuerden, no son los únicos 4 para la interpretación apocalíptica, pero sí, a mi entender, son los que más fácil ayudan a entender cuando se está estudiando. El cuarto principio que nunca se puede olvidar y que a veces cometemos el grave error de no hacer este enfoque, es que el centro, el enfoque del libro de Apocalipsis es ¿quién? Cristo. A veces queremos enseñar la profecía apocalíptica porque nos encanta, ¿verdad que sí? A nosotros los adventistas nos encanta la profecía. El problema es que a veces le damos un enfoque equivocado. Y queremos hablar de la bestia, y queremos hablar del anticristo, y nos olvidamos que el centro, el jefe, el capitán, el héroe del Apocalipsis es Cristo. No significa que no se hable del anticristo, ni se hable de las bestias, ni de todo lo demás. El asunto es que si usted no enseña tanto el Apocalipsis como cualquier otro libro de la Biblia, con Cristo como el centro, usted está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo, y lo que va a hacer es, uno, crear cristianos legalistas, o va a haber cristianos que cuando usted le lee la Biblia no le va a importar, porque sin Cristo se pierde todo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que 4 principios sencillos. Durante esta semana vamos a estar aplicando algunos de estos principios, especialmente hoy, que es el tema de introducción al tema de la Odisea. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver si son buenos estudiantes. Di 4 principios, 4 principios de interpretación apocalíptica. ¿Cuál es la primera? La cronología. Muy bien, el Apocalipsis es ¿cómo? Es cíclico, recapitulación. Muy bien, el segundo principio. Muy bien, símbolos. Hay muchos símbolos en la literatura apocalíptica y hay que dejar que el internet nos interprete los símbolos. ¿Quién interpreta los símbolos? La Biblia se interpreta sola. ¿Cuántos dicen amén? Mi trabajo es bien fácil. Yo no puedo decirle aquí a venir aquí a enseñarles a ustedes lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que a mí me enseñaron, lo que yo quiero. Yo tengo que dejar que la Biblia se explique por ella misma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el otro principio?
el santuario. El Apocalipsis está localizado en el santuario. Así que para entender el Apocalipsis, usted tiene que entender el santuario, los servicios, las fiestas y todo lo asociado con el santuario terrenal, porque todo eso está representado en el santuario celestial. Y el cuarto punto principio es ¿cuál? Cristo es el centro del Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Otro principio que también se podría utilizar es la estructura quiástica, ¿verdad? El quiasmo, como se llama, es una estructura muy interesante, pero a veces eso trae más confusión que principio, pero también se puede. Así que vayan conmigo, por favor. Vamos a ir a la primera visión de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 1. La primera visión de Apocalipsis. Y vamos a empezar en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Cuántos están ahí? Si hay alguien al lado de usted que no tiene Biblia, por favor comparta el pan de vida para que ellos también puedan leer. O si lo tienes en tu teléfono, adelante. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Amén. Yo soy, ¿qué cosa? El alfa y el omega. ¿Quién es el gran yo soy? Dios, amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos son el gran yo soy. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, ¿en cuándo? Así que Juan recibe la primera visión del Apocalipsis, ¿en qué día? En el día del Señor. Bíblicamente, ¿cuál es el día del Señor? Es el sábado, así que vamos a suponer que quizás Juan estaba viéndolo en este momento, ¿verdad? Comenzando las horas del sábado. Si usted está aquí y nunca ha venido anteriormente a un culto adventista y usted está diciendo, miren, esta gente no sabe ni qué día es, hoy es viernes, no cunde el pánico. Bíblicamente, históricamente, el día comienza con la caída del sol. Por eso dice en Génesis capítulo 1, fue la tarde y la mañana el primer día. Así que eso de calcular los tiempos desde la medianoche, eso viene de los romanos, eso es otro asunto. Ya estamos nosotros en el comienzo de las horas sagradas del día del Señor. Así que Juan recibe la visión, la primera visión en el día del Señor. Y dice esto: y oí detrás de mí una gran voz como de ¿qué? De trompeta. Que decía, yo soy ¿qué cosa? El alfa y el omega, el primero y el. Versículo 12. ¿Qué hace Juan? Me volví o se viró para ver la voz del que hablaba conmigo. Así que él escuchó la voz. Y lo más seguro es que él escuchó la voz, una voz conocida. Y vuelto que vio 7 candeleros de oro. Una pregunta, familia. Juan se vira para mirar, a escuchar la voz que dice yo soy el alfa y el omega. Y cuando él se vira a mirar, él ve 7 candeleros de oro. Una pregunta, ¿en dónde encontramos 7 candeleros de oro? En el santuario. ¿Están conmigo? Específicamente, ¿en qué parte del santuario? En el lugar santo. Noten, familia, cómo Apocalipsis nos ha ubicado en ¿qué? En un lugar. ¿Están conmigo? En un espacio. Pero vamos a ver también cómo Apocalipsis nos ubica no solamente en un lugar o un espacio, también en un tiempo determinado. ¿Cuántos están conmigo? Así que Cristo está, digo, todavía no ha dicho Cristo, pero sabemos que viene por ahí. Hay 7 candeleros de oro. Eso implica que está en el lugar santo. Sigue diciendo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a quién? Al Hijo del Hombre, vestido como de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de. Así que Juan ve al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando él oye la voz, él mira, porque ¿qué? Él conoce la voz de Cristo, él conoce la voz de su maestro. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo está vestido con una ropa muy interesante. ¿Qué tipo de vestimenta está explicado en el versículo 13 que tiene Cristo puesta? ¿Qué tipo de vestimenta? De sacerdote. ¿Están conmigo? Por eso se llama el tema el sacerdocio de Cristo. Él ve a Cristo vestido con una ropa muy específica. No cualquier ropa, no está vestido como rey, está vestido como sacerdote. Sigue diciendo, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca nieve. Como nieve, sus ojos como ¿qué? Como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de ¿qué? De muchas aguas. Tenía en su diestra, ¿qué cosa? 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como ¿qué? Como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, ¿qué hizo? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí.
¿Qué tenía él en su diestra? Las 7 estrellas. Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy ¿qué? El primero, el último, el alfa y el omega. El que ¿qué? El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo entonces dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Significa que si Cristo dice, yo estaba muerto, Juan, y tú me viste en la cruz del Calvario, pero ahora me estás viendo vivo, significa que esto tiene que estar ocurriendo después de ¿qué? Después de la resurrección de Jesucristo. ¿Están conmigo? Porque estaba muerto y murió, pero ahora está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y específicamente, si queremos ponerle una fecha específica, nosotros sabemos y creemos, confiamos en que el libro de Apocalipsis se escribió en el año aproximadamente 90 después de Cristo. En otras palabras, Juan ve a Cristo entre medio de los 7 candeleros, lo ve en el santuario porque tiene que estar en el lugar santo, pero no puede estar en el santuario terrenal. ¿Por qué razón no puede estar en el santuario terrenal? Porque el santuario terrenal fue destruido ¿en qué año? En el año 70 por los romanos. ¿Están conmigo? Este es el año 90, 20 años después. Y él está viendo a Cristo. ¿Cómo? No lo está viendo como cordero montado sobre la cruz, si ahora lo está viendo como que como sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y en qué lugar específicamente? En el lugar santo. Sigue diciendo, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Noten, eran símbolos. Ahora Cristo va a interpretar esos símbolos, lo que representan los candeleros y lo que representan las 7 estrellas. Y dice, las 7 estrellas son ¿qué cosa? Los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son ¿qué cosa? Las 7 iglesias. Así que ¿qué representan los candeleros? Las 7 iglesias. ¿Y qué representan las estrellas? Los ángeles. Quiere decir que cada iglesia tiene un ¿qué? Un ángel. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, si miramos históricamente, literalmente la aplicación, vemos en Apocalipsis que definitivamente las 7 iglesias aparecen en la historia marcada. Y esas, si usted se da cuenta, estas 7 iglesias verdaderamente son una ruta postal de esos tiempos. Ahora, es interesante notar que no son las únicas iglesias que existen en esta época, en esta área. Pero sí son las 7 a las cuales Juan envió unas cartas bien específicas con un propósito específico y con un mensaje específico. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Así que estas 7 iglesias que están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 aparecen en un orden específico y aparecen con una razón específica. Ahora, es interesante notar que Pablo también le escribió ¿a cuántas iglesias? Pablo también le escribió a 7 iglesias, la iglesia de los romanos, de Corintios, de Éfesos, de Tesalónica, de Gálatas, de Colosenses y de Filipenses. Pero en Apocalipsis capítulo 1, donde empieza a hablar de las 7 iglesias, y el 2 y el 3, nosotros sabemos que históricamente las 7 iglesias representan ¿qué cosa? 7 épocas históricas de la iglesia cristiana. ¿Están conmigo? Las 7 épocas históricas de la iglesia cristiana. Esta es la primera visión o el primer ciclo en el capítulo 1, 2 y 3. Y ya sabemos que la primera iglesia, ¿cuál es la primera iglesia mencionada? La iglesia de Éfeso. ¿Qué representa la iglesia de Éfeso? ¿La iglesia de qué? La iglesia apostólica, ¿verdad? La iglesia de los apóstoles, del cual Juan fue el último. Todos los demás apóstoles murieron, fueron martirizados, murieron. Juan es el único que murió de vejez. No porque no trataron de matarlo, lo trataron de matar, pero verdaderamente por eso terminó en Patmos, porque lo trataron de echar en aceite hirviendo y no le pasó nada. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que esa es la primera época de la iglesia la época de los apóstoles. Se aproxima del año 31 hasta el año 100. 31 fue el año que Cristo resucitó y ascendió. Así que por eso aplicamos ese principio hasta el año 100. Luego tenemos la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, ¿con qué históricamente nosotros lo vinculamos? ¿Con qué cosa? Con la persecución. Durante la primera época había persecución de los judíos, pero ya en la segunda época o en la segunda iglesia comienza la persecución romana, ¿verdad? La persecución romana, el imperio romano se levanta con toda su ira en contra de estos cristianos rebeldes, y por un sinnúmero de razones que nosotros no estudiaremos aquí.
yo ya estoy mentalizando preparar una serie sobre las 7 iglesias y entrar más de lleno, porque no solamente son épocas históricas, también hay una identificación espiritual dentro de cada iglesia. Pero eso es tema de otro día. Si a usted le gusta o lo quiere tener más información sobre las 7 iglesias, como hicimos hace unos años atrás, usted me puede dar su correo electrónico. ¿Cuántos recibieron el correo electrónico que envié los otros días? ¿Verdad? ¿Vieron? Todavía tengo todo ese registro. Usted me puede dar su correo electrónico. Si usted recibió el correo que yo envié hace unos días atrás, no me lo tiene que dar porque ya lo tengo. Amén. Si no, me lo puede enviar y yo le voy a enviar información para que usted pueda estudiar más profundamente las 7 iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Luego tenemos la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, ¿con qué se relaciona en la época de la iglesia de Pérgamo, del año 313 al 538? A la iglesia de Constantino, ¿verdad? Constantino se levanta. ¿Y cuál es la diferencia? Que Constantino entonces toma el cristianismo que estaba siendo perseguido por los romanos y lo convierte básicamente en la religión oficial del imperio romano. Y ahí cambió. Estos son cambios drásticos. Cada una de estas épocas son cambios drásticos que ocurrieron en la historia de la iglesia. Pero luego de Constantino, luego viene la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Y Tiatira representa la época de qué iglesia se levanta. La iglesia de Roma papal, ¿verdad? Se levanta el papado en el año 538 cuando Justiniano le entrega el poder político. Y en ese momento el papado no se levanta como poder religioso. Ya tenía poder religioso, pero ahora como poder ¿qué? Como poder político, ¿verdad? Como fuerza política. Y ahí sabemos que ya empezó la época de la Inquisición, las cruzadas, todas este sinnúmero de asuntos. Si usted está esta noche aquí y usted es católico, está alineado con la iglesia católica, no quiero decirle que no se siente incómodo de ninguna manera. Simplemente estamos hablando de hechos históricos. ¿Están conmigo? Esto no es ningún invento mío. Esto usted lo confirma claramente con la historia. Y la Biblia también lo confirma. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego de la iglesia papal, que representa Tiatira, luego vino la quinta iglesia, y la quinta iglesia es la iglesia de Sardis, que representa ¿qué cosa? La iglesia de la Reforma Protestante, ¿verdad? Martín Lutero y los grandes campeones de la Reforma Protestante se levantan y empiezan ¿a qué? A restaurar lo que se había deformado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero luego de la iglesia de la Reforma se levanta la sexta iglesia, que se conoce como la iglesia de Filadelfia, y verdad, y se hay un aproximado, verdad, dependiendo de el historiador o el teólogo que usted escucha, pero podemos decir que la iglesia de Filadelfia entonces se levanta alrededor del 1798. Algo interesante pasó en el 1798, ¿verdad que sí? Muy interesante. Y sabemos que en Estados Unidos entonces ocurre lo que se conoce como el gran despertar, ¿verdad? Cuando todos salieron huyendo de Europa por los abusos de la iglesia y el Estado, vienen a esta nación, a este país, a buscar libertad religiosa. Y luego entonces, familia, entra la séptima iglesia de la historia de la iglesia cristiana, que se conoce como que la Odisea, ¿verdad? Y desde 1844, vamos a hablar más adelante de esa fecha, porque vamos a estar hablando del santuario, del Apocalipsis. Entonces comienza lo que se conoce como la iglesia del juicio, o el juicio de la iglesia, que comenzó ¿en qué año? En el 1844. Significa, familia, que en qué época nos encontramos nosotros ahora. Como mencionó el pastor Torres, estamos en la época de la iglesia de la Odisea. ¿Y por qué es importante esto? Porque es la última iglesia. En otras palabras, el fin está cerca. El fin está cerca, familia. Y esto es, el número 7 significa totalidad, ¿verdad? Plenitud. Ya los 7 ciclos históricos proféticos de la iglesia, estamos nosotros en la última, en la séptima, que es la iglesia de la Odisea. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es el asunto? Dice ahí en Apocalipsis capítulo 1 que Cristo aparece entre los 7 candeleros. Significa que ¿en dónde aparece? En el lugar santo. ¿Cuál es el problema? El problema es este, y yo voy a compartir con ustedes mi enredo con este asunto. Yo estoy mirando el libro de Apocalipsis, del cual yo presumo y creo que sé, pero verdaderamente no sé nada. Y cuando miro la primera visión, aparece Cristo entre los 7 candeleros. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los cristianos tienen a Cristo ¿en dónde? En la cruz, ¿verdad que sí? La mayoría de los cristianos, y no estoy diciendo que es bueno o malo, simplemente estoy diciendo, la mayoría de los cristianos se enfocan en Jesucristo colgado en la cruz, ¿verdad que sí? Pero nosotros los adventistas nos enfocamos en Cristo ¿en qué lugar? En el lugar santísimo, ¿verdad? The most holy place.
Y sin embargo, Apocalipsis no aparece ni en uno ni en el otro. Tanto que nos encanta hablar del lugar santísimo y sumamente, extremadamente importante es. ¿Están conmigo? Rico y sabroso es. Tan importante también es lo que pasó en la cruz. Amén. O en el patio. Pero Apocalipsis lo coloca en el lugar santo. ¿Por qué? ¿Por qué fue la pregunta mía? ¿Por qué Apocalipsis comienza con Cristo en el lugar santo entre los 7 candeleros? ¿Y por qué no lo tiene en la cruz? ¿Verdad? O lo tiene en el lavacro, la resurrección. ¿O por qué no lo tiene en el lugar santísimo allá intercediendo? ¿Por qué lo tiene en el lugar santo? Y yo estuve luchando con esto un tiempo, tratando de entender, porque todo lo que Dios pone en la Biblia está ahí para que lo podamos entender. ¿Están conmigo? Y creo haber encontrado la respuesta. La respuesta, ¿dónde la encontré? Vayan conmigo, por favor, al libro de Primera de Samuel. ¿Verdad? Conocí a Samuel hoy. Primera de Samuel. Vayan conmigo al libro de Primera de Samuel. Aquí yo creo haber encontrado la respuesta y yo solamente voy a compartir con ustedes. Yo no me considero predicador. Yo quizás me puedo considerar maestro porque enseño y comparto, pero verdaderamente cuando yo predico, yo solamente estoy compartiendo con ustedes las cosas que yo estoy estudiando por mi propia cuenta. Primera de Samuel capítulo 3. Aquí creo haber encontrado la respuesta de Cristo en el lugar santo, en la primera visión de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuántos están conmigo ahí? Perdón, Primera de Samuel capítulo 3. ¿Amén? Vamos a empezar. Dice así. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote. Y la palabra del Señor, ¿qué cosa? Escaseaba, es la palabra correcta, ¿verdad? De hecho, en algunas versiones en inglés dice que era muy valioso, lo que significa que estaba escaseaba, porque cuando algo tiene valor, de acuerdo al sistema de demanda y oferta, cuando algo es escaso, ¿qué le ocurre? Tiene mucho valor, ¿verdad? Por eso algunas versiones dicen que era de valor, pero verdaderamente la palabra es que escaseaba la palabra de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Escaseaba, es la palabra hebrea correcta. En aquellos días y no había ¿qué? Visión con frecuencia. Noten que si la palabra de Dios está escaseando es que no hay ¿qué? No va a haber visión. Noten lo que sigue diciendo. Versículo número 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban ¿a qué? Ahora, ¿quién es Elí? Y dice que los ojos estaban ¿qué? O sea que el sacerdocio se estaba quedando ciego. No había visión. De modo que no podía ver. En otras palabras, el dirigente, el sumo sacerdote era el líder religioso del pueblo. Y el líder religioso del pueblo se estaba quedando ciego. ¿Están conmigo? Sigue diciendo versículo 3. Y Samuel estaba durmiendo ¿en dónde? En el templo del Señor, donde estaba ¿qué cosa? El arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. En otras palabras, ¿dónde está ocurriendo esto? Está ocurriendo en el santuario. ¿Están conmigo? Esto está ocurriendo, está ubicándonos en el santuario. Está diciendo, ahí estaba Elí, el sumo sacerdote, y dice que ¿qué estaba pasando? La palabra de Dios escaseaba, ¿verdad que sí? ¿Qué representa la palabra de Dios aquí en el lugar santo? Los panes, ¿verdad que sí? La palabra de Dios es escaseaba. Yo me imagino que el pan que se supone que se cambiara, ¿cuánta? No, todos los días el pan no. Cada sábado se cambiaba el pan. Yo me imagino que el pan ya estaba medio duro, ¿verdad? Usted sabe el pan cuando usted no se lo come y lo deja ahí. ¿Cómo se pone el pan? Se pone duro, se tuesta, ¿verdad que sí? Porque dice que la palabra de Dios escaseaba. Luego dice que el sacerdote, el sumo sacerdote se estaba quedando ciego. Y como el sumo sacerdote, que es el que se supone que esté conectado con Dios, se estaba quedando ciego, significa que no había ¿qué? No había visión. Dice aquí que la lámpara de Dios estaba ¿qué? Por apagarse. O el candelero. Le hago una pregunta. Si la lámpara estaba por apagarse, significa que le faltaba a la lámpara. Aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Significa que el santuario, basado en lo que está diciendo aquí, estaba siendo descuidado.
el sumo sacerdote, que era el que encargado, el jefe, el líder religioso del pueblo, y el santuario, que representa el plan de salvación. Cuando dicen amén. Recuerden que en el santuario se explica el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? El plan de salvación es que el ser humano pueda regresar o vivir nuevamente en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no podemos vivir en la presencia de Dios ahora mismo? ¿Por culpa de él? Del pecado. En el santuario está explicado, se me fue la mano ahí, en el santuario está explicado ¿qué cosa? Los pasos que Dios ha dado para que ¿qué? Para que nosotros podamos ¿qué? Separarnos del pecado y podamos nuevamente morar en su presencia. Por eso es tan importante el santuario. Y la mayoría de familias de los cristianos en este mundo, la gran mayoría no entienden esto. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 13 dice que la bestia de Apocalipsis, ¿qué está haciendo? Está pisoteando el santuario, el plan de salvación. ¿De quién es el trabajo en este mundo? De dar a conocer el plan de salvación. De nosotros. Pero ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? El sumo sacerdote está ciego, se está quedando ciego. El pan escaseaba, estaba, me imagino, quizás tenía moho, ¿verdad? ¿Cómo le llaman en mold en español? ¿Cómo es? ¿Moho? Sí, moho, ¿verdad? No había aceite, que representa el Espíritu Santo. Claro, usted está, le hago una pregunta, ¿estamos viendo o no estamos viendo algo interesante aquí? ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo ya está por apartarse. El santuario, el plan de salvación estaba siendo descuidado. El sacerdote se está quedando ciego. El pan, todo un desastre. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué mueble falta por mencionar aquí? El altar de incienso. ¿Qué representa el altar de incienso? La oración. Noten esto, sigamos leyendo. ¿Y el Señor llamó a quién? A Samuel. Una pregunta. ¿Por qué Dios no llamó a Elí? ¿Por qué no llamó a Elí si Elí es el sumo sacerdote, el que se supone que ¿qué? El que tenga la comunicación directa con Dios? Y dice que Dios llamó a Samuel. ¿Por qué no llamó a Elí? Porque Elí no estaba cuidando su casa. Elí no estaba cuidando su sacerdocio. Entonces Dios, ¿qué pasa? Dios no puede hablar con alguien que no está ¿qué? Que no está cumpliendo con su parte del pacto. Tiene que llamar ¿a quién? A un niño. Mucho cuidado, hermanos y hermanas. Que usted esté pensando como Elí, que usted está en un lugar privilegiado, en un lugar alto, y Dios a usted no le puede hablar y le tiene que hablar a su hijo o a su hija. ¿Para qué? Y no le haga caso al chiquito. A veces los chiquitos son los que Dios tiene que utilizar para abrirnos los ojos a nosotros. No menosprecie a los chiquitos. Porque a mí chiquitos me han dado cátedra a mí. No solamente teológico, sino práctico también. Tan y tan descuidado estaba el santuario. Tan y tan descuidado estaba Elí. Tan y tan descuidado estaba su familia y su casa, que Dios no le podía hablar a él. Le tuvo que hablar a un niño, a Samuel. ¿Y qué ocurrió? Dios le mandó un mensaje muy directo, ¿verdad que sí? Noten el versículo 11. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirá ambos oídos. Aquel día yo cumpliré ¿contra quién? Contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, y desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han ¿qué? Han blasfemado a Dios, y él no los ha ¿qué? No los ha castigado, no los ha reprendido, no los ha corregido. ¿Quiénes son los hijos de Elí? Ofni y Fines, dos hombres consagrados para Dios, dos hombres líderes en el pueblo de Dios. ¿Eso eran? No, eran dos sinvergüenzas lo que eran esos dos. Dice que los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran dos tremendos sinvergüenzas de primera categoría, y sin embargo eran el sacerdote 2 y 3 detrás de Elí. Los líderes de la iglesia, ¿cómo estaba? Por el piso estaba esto. La sinvergüenzada que hacía. Dios le dijo a Elí que, Elí, por tú no haber cuidado tu casa, por tú no haber mantenido el sacerdocio, por tú descuidar de la responsabilidad que yo te puse sobre tus hombros, tu familia no va a seguir en esto. Voy a acabar con todos ustedes. ¿Le dio Dios oportunidad a Elí, sí o no? Amplia oportunidad, y Elí nunca corrigió a sus hijos. Nunca les enseñó. Y claro, si usted no tiene su casa en orden, mucho menos va a tener la casa de Dios en orden. ¿Está conmigo o no están conmigo?
Y le dijo Dios, versículo 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor. Y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Y llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Pregunta, ¿sabía Elí que Dios no le estaba hablando a él? Sí. Él sabía que Dios no se estaba comunicando con él. Y él tuvo que preguntarle a un niño, ¿qué fue el mensaje que Dios te dio? Samuel le reveló el mensaje porque ya él lo sabía, porque ya Dios se lo había dicho. Y dice el versículo 19. Y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era ¿qué? Fiel profeta del Señor. Familia, el pueblo estaba por el piso. ¿Por qué el pueblo estaba por el piso? Espiritualmente era un desastre, la apostasía, las sinvergüenzadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el jefe, la cabeza religiosa del pueblo de Dios estaba ¿cómo? Completamente descuidado, tanto su casa como el sacerdocio. Se estaba quedando ciego, las lámparas se estaba quedando sin aceite, el pan estaba tostado, estaba duro. Todo era un desastre. Y Dios tuvo que levantar ¿a quién? A un niño. Y dice, versículo 21, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Capítulo 4, miren lo que pasa ahora. Recuerden que se nos había quedado un mueble. Pero le hago una pregunta, si estos dos muebles están descuidados, ¿usted cree que este mueble también va a estar descuidado? Claro que sí, miren aquí. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos, ¿qué hicieron? Presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue ¿qué? Vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Así que vino los filisteos y le presentaron batalla a Israel. Recuerden, la condición espiritual de Israel está por el piso y ellos salieron a pelear. Pregunta, ¿debieron haber salido a pelear? ¿Qué era lo primero que tenían que hacer? Orar. Porque siempre que salía a la batalla, ¿qué es lo que hacían? Señor, ¿salimos a pelear o qué hacemos? Y el Señor les decía, salgan o no lo hagan. Pero claro, como todo lo demás está descuidado, el sacerdocio está ciego, usted no puede esperar que salgan a orar, ¿verdad que no? Claro, todo está descuidado. Ahora noten lo que ocurre. ¿Será que ellos se dan cuenta del error de su derrota y por la razón por la cual están siendo subyugados bajo los filisteos? Y por la razón por la cual están siendo esclavizados. ¿Será que se van a dar cuenta? ¿Por qué le digo? Porque esto es lo que está pasando en la Odisea. Y todo lo que solamente estoy tirando el cemento para lo que vamos a estar estudiando mañana y pasado. Porque esto mismo es lo que está pasando con nosotros. Dice en el versículo número 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos han herido hoy el Señor delante de los filisteos? Noten qué pasa. ¿Se dan cuenta ellos de su error? No. Ellos dicen, ¿qué es lo que está pasando, Señor? ¿Por qué fue que estuvimos derrotados? Ellos no están conscientes. Eso no es lo que dice en la iglesia de la Odisea. Que los tibios que dicen, ay, yo soy tremendo. Yo soy el cheche de la película, como decimos, ¿verdad? Eso es lo que dicen los tibios, ¿sí o no? Es la condición de tibio, es lo que estamos viendo aquí. Ellos creen que están muy bien. Ellos no saben qué fue lo que está pasando, Señor. ¿Por qué fue que caímos derrotados? Si nosotros estamos haciendo todo como usted nos dijo. Dice el versículo 3. Noten cuál fue el error que hicieron. Traigamos de nosotros de Silo ¿a qué? El arca del pacto del Señor, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros. ¿Qué dijeron ellos? Ya sabemos por qué fue que no hemos vencido. Ya sabemos por qué hemos sido derrotados. Hemos sido derrotados, ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque no tenemos el arca del pacto. Le hago una pregunta. Si el lugar santo está siendo descuidado, ¿usted cree que usted puede entrar al lugar santísimo? Imposible. Y ese es parte del problema que tenemos hoy en día. Queremos estar en el lugar santísimo, queremos estar en la presencia de Dios, queremos decir que estamos en ese tiempo y sin embargo hemos descuidado el lugar santo, que es el diario. ¿Me están entendiendo? Es
el aspecto diario del sacerdote. Y la Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Así que ellos dicen, lo que pasa es que no tenemos el arca. ¿Por qué? Porque como ustedes saben en el pasado, ¿qué pasaba cuando el pueblo andaba con el arca? Eso era arrasar con todo el mundo, ¿verdad que sí? Cruzaron el Jordán, tumbaron las murallas de Jericó, cayeron. Eso era, y todo el mundo conocía la reputación del arca del pacto, porque noten lo que dice en el versículo 4. Y envió el pueblo de Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor, que los ejércitos que moraba entre los querubines. Y noten aquí, familia, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Quién eran los que trajeron el arca así, bien orgullosos delante de él? ¿Quiénes eran? Ofni y Fineas, que eran los hijos de los dos sinvergüenzas más grandes del sacerdocio. Vienen con este orgullo diciendo, es que nosotros somos los descendientes de Aarón. Somos los descendientes, somos nosotros los encargados, que Dios le dio la responsabilidad del sacerdocio. Nosotros tenemos la verdad presente. Nosotros somos el pueblo remanente de Dios. Eso somos nosotros. Y vinieron ellos con mucho orgullo pensando que porque tenían el mensaje, porque tenían el santuario, porque tenían el arca, que ya estaba todo planchado. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz la de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ¿ha venido quién? Porque el arca del pacto se asociaba ¿con qué? Con la presencia del Dios de los hebreos, que le había dado tantas y tantas victorias a ellos. Los libró de Egipto, tumbó las murallas de Jericó, y todas las demás victorias habían sido alcanzadas gracias a la presencia de Dios al arca del pacto. Así que Israel estaba, ahora sí que vamos para adelante, esto es nuestro. Somos el pueblo remanente de Dios. ¿Y cómo estaban los filisteos? Temblando, porque dijeron, ahora sí que estamos, como decimos nosotros en Puerto Rico, estamos chavados. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros que antes de ahora no fue así. Y ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Pero noten que los generales que hicieron de los filisteos. Esforzaos, oh filisteos, de ser hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y ¿qué? Y pelead. Y pelearon pues los filisteos, y Israel fue vencido nuevamente. Y no solamente fueron vencidos, sino que dice, y huyeron cada uno de sus tiendas. Él fue hecho muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue ¿qué? Tomada, quitada de entre el pueblo. La bendición y la presencia de Dios se les fue quitado al pueblo de Dios. Y muertos ¿quiénes? Los dos hijos de Elí, Ofni y todo esto que estamos leyendo, si lo estudiáramos más profundamente, todo esto está hablando de los tiempos finales. Todo esto está hablando de lo que le va a pasar al pueblo de Dios, porque va a venir el momento del zarandeo. Y esto es lo que está hablando del zarandeo. Esto está hablando que se va a limpiar la casa de Dios, y todo lo que no sirve, para afuera. Como dice, el hombre de la escobita va a venir a sacar todo lo que no sirve. Este es el zarandeo. Y ahí se fueron los hijos de Elí. ¿Y qué pasó con Elí? Dice más abajo, en el versículo 15. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que ya no podía ver, estaba completamente ciego. Y dice el versículo 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca, él cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre ¿qué? Viejo y ¿qué? Y había juzgado a Israel 40 años. Noten que él supo que sus hijos murieron y él sabía. ¿Por qué no cayó para atrás? Porque ya Dios le había hablado y le había dicho lo que iba a pasar con los hijos de él. Esto es lo que va a pasar con tus hijos. La Biblia también nos dice a nosotros lo que va a pasar con nuestros hijos. ¿Usted lo sabe? No dice su nombre, pero ya está profetizado todo lo que va a pasar a todos esos padres y madres y dirigentes de iglesia que descuidan su obligación, que descuidan sus responsabilidades. La Biblia dice ya lo que va a pasar. Ya está escrito lo que va a pasar con nosotros. Aquí está revelado. Y Elí cayó porque era un hombre viejo y ¿qué? Y pesado. Si estaba pesado, significa que ¿qué? Estaba sobrepeso. ¿Qué significa eso? Había intemperancia.
Pregunto, ¿estamos nosotros advertidos de que la temperancia es parte del plan de Dios para la preparación espiritual de cada uno de nosotros? Si descuidamos la temperancia y somos intemperantes, ¿estamos nosotros en peligro también? Y no estoy poniéndome yo en un altar, porque yo también tengo mi intemperancia. Pero primero que hay que hacer es reconocer el error, para luego ¿qué? Cambiarlo. ¿Vieron el panorama o no lo vieron, familia? ¿Cuál es el panorama? El sumo sacerdote estaba fuera, estaba quedándose ciego. Estaba ya pasado, estaba descuidando sus responsabilidades tanto como padre y también como sumo sacerdote, el líder religioso del pueblo de Dios. El aceite se estaba acabando, el pan estaba tostado, ya estaba lleno de moho. El altar de incienso, imagínense, pues si no hacen lo demás, mucho menos van a estar orando y consultando a Dios. Y luego, ¿qué ocurre? Entonces se creen que porque son el pueblo remanente, porque tienen la verdad presente, porque tienen el mensaje de 1844, porque tienen el mensaje final de Cristo intercediendo en el santuario celestial, creen que automáticamente eso garantiza de alguna manera la salvación. Y vemos que no sirvió para absolutamente nada. Y ahora entendí por qué Apocalipsis tiene a Cristo en el lugar santo. ¿Por qué? Dice Testimonios para la Iglesia, volumen 5, capítulo 6. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles y verdaderos, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca ha hecho que el rebaño dependa totalmente de los instrumentos humanos. ¿Están conmigo? La Biblia dice y somos advertidos: no pongas tu confianza sobre otro ser humano. ¿Estaba el pueblo de Dios dependiendo del sacerdocio de Elí? Sí, porque el único que se levantó para restaurar y reavivar y reformar al pueblo de Dios fue un niño. No había nadie. ¿Por qué? Porque estaban dependiendo ¿de quién? Del líder. Que de hecho las 7 estrellas dice que representan ¿qué? El liderazgo de la iglesia. Y el liderazgo de la iglesia no se la echen todo al pastor. Porque el liderazgo de la iglesia es el pastor es parte, los ancianos, los dirigentes de departamento. Y usted, mamá y papá, usted también es sacerdote en su casa, porque su casa es un santuario. Y el cuerpo también es un santuario. Significa que todos de alguna manera estamos nosotros involucrados en este asunto. Pero gloria a Dios que Dios no depende del brazo humano para cumplir su misión. Dios no depende, aunque el instrumento humano falle. Nos está enseñando Apocalipsis que ahí está ¿quién? Ahí está Cristo. ¿En dónde está? Entre medio de los 7 candeleros, o entre medio de las 7 iglesias, que representa la iglesia en toda su totalidad. ¿Y saben dónde encontré el mensaje? ¿Dónde fue que acabó que entendí exactamente el mensaje de Dios en Apocalipsis capítulo 1? En el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 57 del Apocalipsis. Noten lo que dice. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estaba Dios comunicándose con Elí? No. Pero con Cristo esa comunicación nunca cae. Conoce su real condición, observa su orden, su piedad y su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Un amén aquí. Repito, aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no depende del brazo humano para cumplir su misión. ¿Están conmigo? Él mismo está llevando a cabo, porque Él es el fiel y verdadero sacerdote. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o se apaga. ¿Eso es lo que estaba haciendo Elí? No. Elí no le importaba, Elí estaba descuidado y sus hijos mucho menos. Y noten lo que dice: si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, como pasó con Elí y otros sacerdotes terrenales, la vacilante llama se iría apagando y eventualmente ¿qué? Moriría. Pero Él, Cristo, es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo.
Su cuidado constante y su gracia sustentadora son la fuente de la vida y la luz. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un fiel sumo sacerdote que nunca descuida, que nunca desmaya, que siempre está velando, que siempre está pendiente, que siempre está al cuidado de sus ovejas, ¿sí o no? Sí, y dice, para terminar la cita, Cristo fue presentado como sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción. ¿Por qué? Porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mensaje, familia, de Apocalipsis capítulo 1. ¿Cuál es el mensaje? Cristo le está diciendo a la iglesia cuando Él asciende. Miren mi iglesia, lo que yo les voy a explicar que va a venir por ahí hasta mi regreso en mi segunda venida va a ser candela. Va a haber persecución, va a haber apostasía, va a haber violencia, va a haber muerte, van a haber plaga, va a ser un desastre. Y por eso cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted dice, pero ¿y qué desastre? Y la gente no quiere estudiarlo. Pero Cristo empieza con el primer capítulo que muchas veces le brincamos porque queremos ver otro capítulo donde habla de la bestia y queremos hablarle y meterle a la gente con la bestia y con el asunto del anticristo. Y se nos olvida que el primer capítulo de Apocalipsis empieza con Cristo en el lugar santo. ¿Por qué? Para que podamos entender, Cristo nos dice, va a venir por ahí lo peor, va a venir tiempo como nunca visto, va a ser destrucción, guerra, apostasía, pero entiende una cosa, y esto va a pasar en tu vida también. Porque el cristianismo no es bautizarse y andar sentado sobre las nubes. Y es de rosa. Eso se lo pintamos a la gente y cometemos un grave error. El cristianismo no termina en los problemas, comienzan los verdaderos problemas. Pero Cristo está entre nosotros. Y lo que está diciendo es, aún con todo lo que va a venir, aún con todo lo que va a pasar, aún con el desastre, no te desanimes, que yo estoy entre medio de ustedes. Aunque los líderes se descuiden, no te preocupes, que yo estoy al mando de este barco. Y yo voy a sostener esta iglesia. Y esta iglesia va para el reino de los cielos. Este barco, familia, está dirigido por el capitán. Y el capitán es Cristo. Y al igual que el arca de Noé, familia, tormenta vino, el peor de todo el tipo de destrucción. Pero la profecía dice, y la Biblia dice, que los que estén en el arca estaban seguros. Amén. ¿Por qué estaban seguros? No por el arca, sino por quién. Porque ahí estaba Cristo Jesús. Y usted puede estar seguro que hay tribulación, hay dificultad, hay rebelión, hay apostasía, hay sinvergüenza en la iglesia. No cunde el pánico. Usted quédese en este barco, quédese en la iglesia, porque esta iglesia va para el reino de los cielos. Amén. Y no va por ningún esfuerzo humano, ni ningún mérito humano. Todo el esfuerzo y el mérito con que cada uno de nosotros va a llegar al reino de los cielos es gracias a la intercesión de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, y en Él estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mensaje de Apocalipsis capítulo 1, abriendo y empezando. Así que no importa cuán bueno sea su pastor o cuán malo sea, depende. Su vida no puede depender de un instrumento terrenal. Su vida tiene que depender totalmente del instrumento que envió el cielo para salvarnos. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Y por eso, independientemente del problema que usted está pasando, yo sé que usted está pasando por una dificultad. Yo sé que usted está pasando por un problema, una situación difícil en su vida. Yo lo sé porque yo también lo estoy pasando. Y eso es lamentablemente parte del precio. La diferencia entre nosotros y el mundo, ¿cuál es? Que nosotros no estamos solos en esta batalla. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que promete estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Y no nos saca de los problemas, sino que nos sostiene y nos fortalece por medio de ellas hasta llegar a la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso no sé el problema que tenga usted, no sé la dificultad que usted tiene, yo sé que la tiene. Deje de poner su esperanza en las cosas de este mundo y pongamos toda nuestra esperanza en el único que puede ayudarnos, pero más importante que eso, el único que nos puede salvar, que es Cristo Jesús. Amén. Y por eso dice Isaías 41:10. ¿Cómo dice Isaías 41:10? Ya lo sabemos. Amén. ¿Cómo dice? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré, yo te sostengo
con la diestra. Y pregunto, ¿quién está a la diestra justicia del Padre intercediendo por nosotros? Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto en esta noche, ¿hay alguien que quiere decir, Señor, yo tengo una carga, yo tengo una dificultad, yo tengo un problema? Puede ser físico, puede ser espiritual, puede ser emocional, sea la que sea. Y usted quiere decirle, yo quiero poner mis cargas y presentárselo ante el altar de la patria celestial, del trono celestial. Si ese es su deseo en esta noche, póngase en pie. Si usted tiene una dificultad, una lucha, una batalla, tenemos que aprender a dejar de depender del brazo humano. Sea un pastor, sea un doctor, sea un mecánico, sea del vecino, sea de mamá y papá. Tenemos que aprender a depender totalmente del único que puede ayudarnos, fortalecernos y sostenernos en medio de los problemas. Y el propósito de esas cosas es que nuestra fe pueda crecer al ver que siempre que acudimos y corremos a Él, Él siempre va a responder y siempre nos va a sostener. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Deje de depender y deje de refugiarse en el brazo humano y aprendamos a depender y a refugiarnos siempre en los brazos de nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre Santo, gracias porque a veces como pueblo remanente que somos, con el mensaje final, igual que lamentablemente Elí y sus hijos, hemos descuidado el plan de salvación, hemos descuidado tu casa, hemos descuidado nuestros hogares, nuestras familias, hemos descuidado nuestros cuerpos como templo también de Espíritu Santo. Y sabemos y entendemos, Padre, que tu palabra enseña que si descuidamos nuestras responsabilidades, nuestros deberes, si descuidamos nuestra parte del pacto, eventualmente esa llama se va apagando porque el aceite se apaga y porque el Espíritu Santo se aparta. Durante estos días, Padre, vamos a estar estudiando el mensaje de las 7 iglesias. Hoy tiramos el cemento, la instrucción. ¿Por qué? Porque hay un mensaje para cada uno de nosotros dentro de la iglesia de la Odisea. Hay 3 condiciones espirituales y todos los que estamos aquí pertenecemos a una de esas 3. Y sabemos que también hay un mensaje de amonestación claro, directo y preciso para nosotros, con el propósito no de que nos sintamos mal, sino con el propósito de que podamos despertar, reavivar y reformar. Para prepararnos para hacer la obra que tú nos has llamado, la gran responsabilidad de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Prepararnos para la lluvia tardía, prepararnos para dar el fuerte pregón. Para eso estamos aquí, Padre. No para estar con la chichalatera y con el relajo y pasando el tiempo. Si es para esto, sabemos que muy pronto, como pasó con la casa de Elí, tu palabra dice que muy pronto habrá un zarandeo y se va a sacudir la iglesia. Y si los que no están firmes, los que no están aferrados, que lamentablemente la profecía dice que son la mayoría, serán echados fuera del arca para perdición eterna. Por eso estos días que vamos a estar juntos estudiando son tan importantes, Padre. Permite que podamos venir mañana para seguir estudiando y viendo, entendiendo, analizando. Lo que vamos a hacer durante estos días, Padre, tú has mandado es que hagamos un diagnóstico de nuestra vida espiritual. En dónde nos encontramos para luego entonces darnos la solución. No para resolver el problema de los síntomas. No, ese no es el problema. El problema no es el síntoma, el problema es la enfermedad. Y esa enfermedad se llama pecado. Ayúdanos, Padre, para que pueda ser una serie, unos días de reavivamiento y reforma en nuestras vidas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo al que está a su lado y dígale, yo quiero estar contigo en el reino de los cielos.